Las obras de Jonathan Edwards. Capítulo 13. En este capítulo escucharán relatos sobre la primera entrevista de Jonathan con David Brainerd. Se hará mención sobre las separaciones de algunas iglesias. Se leerá una carta escrita para el reverendo Sr. Whitman, y también una correspondencia con el Sr. Clapp, y carácter de ese caballero. Se hará mención sobre el sermón en la ordenación del Sr. Abercrombie, luego se hará lectura de una carta al Sr. M. Cuyok, y finalmente, se expondrá los puntos de vista de las profecías relativas a la Iglesia, concluyendo con una mención del sermón en la ordenación del Sr. Buell. En septiembre de 1743, el Sr. Edwards, mientras asistía a la ceremonia de graduación pública en New Haven, conoció por primera vez a David Brainerd, entonces misionero en Kaunaunik. David Brainerd, cuando era un estudiante de segundo año en la universidad, a consecuencia de algunos comentarios indiscretos que pronunció con el ardor de su celo religioso, respetando la oposición de dos miembros de la facultad a la predicación del Sr. Whitefield, pero que una mente generosa habría ignorado por completo, había sido expulsado de la universidad. Como este era el comienzo en el que su clase recibiría el título de bachiller en artes, vino a New Haven para intentar una reconciliación con la facultad. Entonces les hizo un reconocimiento verdaderamente humilde y cristiano de su falta. Hacemos una pausa aquí, para compartirles que en este canal encontrarán en formato de audiolibro, las memorias de David Brainerd. Cabe resaltar que el mismo Sr. Edwards redactó y publicó sus memorias. Fue uno de los libros que Dios más usó para quebrantar los corazones de muchos cristianos en los últimos 250 años. Brainerd es considerado por muchos como el joven misionero más apasionado, importante e influyente de toda la historia del cristianismo. Jonathan Edwards fue tan impactado por la vida de David Brainerd, que decidió dejar a un lado por un tiempo un tratado sobre el arminianismo que estaba escribiendo, para hacer una compilación en formato de libro, de la vida y obra de David Brainerd. Desde el momento de su publicación muchos siervos fueron desafiados a replantear su vida espiritual, y años después algunos más conocidos, tales como Henry Martyn, William Carey, Jim Elliot, Adoniram Judson, Leonard Ravenhill, y muchos otros leyeron ese libro y fueron conmovidos profundamente siendo influenciados por la vida de Brainerd, y así entregaron también sus vidas al servicio de Dios como misioneros. Actualmente es también uno de los libros recomendados por el pastor Sugel Michelin. John Wesley, que era contemporáneo de este misionero a los indígenas Pieles Rojas, leyó también esa obra, y luego escribió a su hermano las siguientes palabras. Charles, asegúrate de que cada uno de nuestros jóvenes predicadores obtenga una copia de la vida de David Brainerd, y la lea. Les animamos a que escuchen el audiolibro de la vida de David Brainerd, también lo encontrarán en iVoox y Spotify. Fui testigo, dice el Sr. Edwards, del espíritu cristiano que Brainerd mostró en ese momento, estando entonces en New Haven, y fui alguien a quien él consideró oportuno consultar en esa ocasión. Realmente apareció en él un gran grado de calma y humildad, sin la menor apariencia de levantarse de ánimo por los malos tratos que suponía haber sufrido, ni el menor atraso para humillarse ante aquellos que, según él pensaba, le habían agraviado. Lo que hizo David fue sin ninguna objeción ni apariencia de disgusto, incluso fue una conversación en privado con sus amigos, a quienes se abrió libremente. Se presentó una solicitud sincera en su nombre para que luego se le otorgara su título. De manera particular, el reverendo Sr. Burr, de Newark, uno de los corresponsales de la Honorable Sociedad en Escocia, fue enviado de Nueva Jersey a New Haven por el resto de los comisionados, con ese fin, y se utilizaron muchos argumentos, pero sin éxito. El tema fue que David Brainerd deseaba obtener su título porque pensaba que le ayudaría a ser más útil, pero aún así, cuando se lo negaron, no manifestó desilusión ni resentimiento. Ya he aludido a las numerosas separaciones de miembros individuales de las iglesias a las que pertenecían que ocurrieron alrededor de este periodo, y generalmente por la supuesta falta de piedad, ya sea del ministro o de la iglesia.
Como estos solían tener lugar sin un despido regular, se convirtió en una cuestión práctica de cierto interés, la manera de cómo se debía tratar a los miembros que se retiraban. El señor Edwards, habiendo sido consultado sobre este tema, con referencia a algunos de los miembros de la segunda iglesia en Hartford, que se habían retirado, dirigió la siguiente carta al ministro de esa iglesia. A continuación, la carta de Jonathan Edwards. Al reverendo Jonathan Whitman, de Hartford, Connecticut. Northampton, 9 de febrero de 1744. Reverendo y querido señor. El señor con la inicial P. estuvo aquí esta semana y pidió mi opinión con respecto al trato adecuado a varias personas que se ausentaron de su reunión y asistieron de forma sincera al culto público en el pueblo con la inicial W. Me negué a darle alguna opinión personal. No obstante, sí lo hice de una forma general. Sin embargo, tras reflexionar, he decidido expresarte mis pensamientos como amigo, dejando a tu disposición que le atribuyas la importancia que creas conveniente. En cuanto a las diferencias entre cristianos profesantes, de opinión y práctica, sobre cosas que se aplican a la religión y al culto de Dios, estoy dispuesto a pensar que usted y yo estamos de acuerdo en cuanto a los principios generales de la libertad de conciencia, y que el uso de métodos por parte de los hombres con sus vecinos, para obligarlos a conformarse a sus sentimientos o caminos, no es en nada tan irrazonable como en la adoración a Dios, porque ese es un negocio, en el que cada uno actúa por sí mismo, con su Creador y Juez Supremo, como quien se preocupa por su propia aceptación con Él, y de lo cual depende su propia felicidad eterna, y no la de su prójimo, y la salvación de la ruina eterna. Y es un asunto en el que cada hombre está infinitamente más preocupado por su Creador que por su prójimo. Entonces supongo que se permitirá que cada hombre sea dejado a su propia conciencia, en lo que juzgue será más aceptable a Dios, o lo que supone que es la voluntad de Dios, en cuanto al tipo o manera, o medios de adoración, o la sociedad de adoradores a los que debe unirse en la adoración. No es que se pueda hacer un gran abuso de esta doctrina de la libertad de conciencia en el culto a Dios. Yo sé que muchos están dispuestos a justificar todo en su propia conducta a partir de esta doctrina. Y no supongo que la intención de los hombres en su conciencia siempre deba ser considerada cuando se utiliza para justificar sus acusaciones contra la sociedad de adoradores a la que se unen, o los medios de su adoración, o incluso el tipo o manera de su adoración. Los hombres pueden tener esta intención a veces en circunstancias tales que, obviamente, no son dignos de crédito por lo que se proponen. Puede ser manifiesto por la naturaleza y las circunstancias del caso, y su propia manera de comportarse, que no es la conciencia, sino la petulancia, la malicia, la obstinación y la terquedad lo que los influye. Por lo tanto, me parece evidente que, cuando se hacen tales alegatos, aquellos que se preocupan especialmente por ellos como personas particularmente obligadas a cuidar de sus almas, no tienen otra manera de hacerlo, sino que considerar la naturaleza y circunstancias del caso, y desde entonces juzgar si el caso es tal que admitirá tal alegato, o si la naturaleza de las cosas admitirá tal suposición. Y esto es porque los hombres actúan de manera consciente en lo que hacen, considerando todas las cosas que corresponde al caso. Con respecto a esto, creo que se deben considerarse y combinarse muchas cosas, tales como si la naturaleza de esa cosa es objeto de controversia, o en qué difieren de otras, o si han cambiado su propia práctica. Hay que considerar el grado en que es discutible, o cómo puede suponerse responsable de la diversidad de opiniones, de una manera u otra, en cuanto a su conformidad con la palabra de Dios, y en cuanto a la importancia de la misma, con respecto a la salvación de los hombres o el bien de sus almas. El grado de conocimiento o ignorancia de las personas, las ventajas que tuvieron para obtener información, o las desventajas que han sufrido, y lo que ha habido, en sus circunstancias, que puede inducir a error de juicio. También los principios que se les han inculcado, las instrucciones que han recibido de aquellos de cuya piedad y sabiduría estos han tenido una alta opinión, que finalmente podría desviar el juicio de personas de verdadera honestidad, sinceridad y tierna conciencia. Hay que tener en cuenta
el ejemplo de los demás, la diversidad de opiniones entre los ministros, la opinión general, el estado de cosas en el pueblo, el carácter de las personas mismas y la manera de su comportamiento en el asunto particular en debate. Ahora, Señor, con respecto a aquellas personas que se han ido de usted al pueblo con la inicial W, sin embargo, puede considerar su comportamiento aquí como muy desordenado. No obstante, si supones, considerando el caso con todas sus circunstancias, que había algún lugar por la caridad, que sea por enfermedad, ignorancia y error de juicio, para que sean verdaderamente conscientes de ello, es decir, podrían realmente creer que es su deber, y lo que Dios requiere de ellos, hacer lo que han hecho. Me imagino que de ninguna manera pensarías que se debe proceder con ellos, en el uso de medios apropiados para ser utilizados con delincuentes contumaces, o aquellos que son tercos y obstinados en vicios escandalosos y maldades deliberadas. O que creáis conveniente proceder con personas hacia quienes queda espacio para la caridad, para que posiblemente sean honestas y verdaderamente concienzudas, actuando como personas temerosas de ofender a Dios, hasta el punto de separarlas de la comunión de Dios y arrojarlos al reino visible de Satanás, para que sean como rameras y publicanos. Ahora bien, sería bueno examinar si se puede determinar positivamente, cuando se toman todas las cosas en consideración con respecto a estas personas que se han ausentado de su asamblea, que no es posible en su caso que esto realmente pueda suceder. Sea su juicio honesto, que era su deber hacerlo, y que Dios lo requería de ellos, y que debían exponer en gran medida el bienestar de sus propias almas, al no asistir a ningún otro culto público que no fuera el de su congregación. Supongo que estas personas no están muy versadas en la divinidad casuística. Pertenecen al pueblo común, cuyos juicios, en todas las naciones y épocas, son sumamente guiadas e influenciadas. No son muy capaces de ver las cosas en la medida de sus consecuencias y de estimarlas en su verdadero peso e importancia. El método casuístico fue popular entre los pensadores de la Iglesia a inicios de la era moderna. La casuística es un género de investigación que atiende a los problemas morales concretos. Se fundamenta en una interpretación razonablemente correcta de las cuestiones en su contexto, ofreciendo así una solución ética, acorde y justa. Sin embargo, a mediados del siglo XVII el método casuístico fue objeto de mucha desconfianza por parte de los primeros teólogos de la Reforma protestante, porque con ella la Iglesia romana, aplicándola contradictoriamente, justificaba mucho de sus abusos. Y usted sabe, querido señor, el estado en que se encuentran las cosas en el pueblo. Sabéis qué opiniones han prevalecido últimamente y han sido mantenidas y propagadas por aquellos que han sido elevados al cielo, por su reputación de piedad y gran conocimiento de las cosas espirituales entre gran parte del pueblo de Nueva Inglaterra. No pretendo saber lo que ha influenciado a estas personas en particular. Pero creo que en estas circunstancias no sería extraño que un gran número de la gente común del pueblo, que es realmente concienzuda y preocupada por ser aceptada por Dios y por tomar el mejor camino para el bien de sus almas, realmente deberían pensar en sus corazones que Dios requiere que asistan al ministerio de los que se llaman ministros de la nueva luz y que sería peligroso para sus almas, y lo que Dios no aprueba, asistir ordinariamente al ministerio de otros. Sí, me parecería extraño si fuera de otro modo. Los términos viejas luces y nuevas luces es una terminología que se utilizaba para distinguir entre dos grupos de cristianos, que inicialmente eran iguales en su interpretación teológica, pero que luego han llegado a un desacuerdo. Estos términos se originaron a principios del siglo XVIII, a partir de una división en el enfoque teológico entre las denominaciones calvinistas, específicamente con respecto a la naturaleza de la conversión y la salvación. Por lo general, si una denominación estaba cambiando, y algunos se negaban a cambiar, y la denominación se dividía, entonces, a los que no cambiaron se les denominaban viejas luces, y a los que cambiaron se les denominaban nuevas luces.
Debe considerarse la forma en que la controversia pública y un gran clamor general en materia de religión influyen fuertemente en la conducta de multitudes de la gente común. También hay que considerar cómo ciegan sus mentes y desvían maravillosamente sus juicios. Considerando las reglas del Evangelio y el ejemplo de los apóstoles, ciertamente requieren que se hagan grandes concesiones en tales casos. Y particularmente el ejemplo del apóstol Pablo, con respecto a un gran número de cristianos profesantes en la iglesia de Corinto, quienes en un tiempo de gran y general confusión en esa iglesia, a través de las malas instrucciones de los maestros a quienes admiraban, estos engañaban y cegaban sus juicios y se toparon con muchos y grandes desórdenes en su adoración, además de lamentables cismas y divisiones entre ellos mismos. Particularmente con respecto a los ministros, e incluso con respecto al propio apóstol Pablo, a quien muchos de ellos parecen haber abandonado por un tiempo, para seguir a otros que se pusieron en oposición a él. Aunque como él mismo dice, él había sido su padre quien los engendró por el Evangelio. No obstante, con cuánta gentileza los trata el apóstol. Todavía los reconoce como hermanos, y aunque requirió que se usaran censuras de la Iglesia con respecto a la persona incestuosa, sin embargo, no hay indicios de que el apóstol tomara tal proceder, con aquellos que habían sido engañados por estos falsos maestros, o con cualquiera que hubiera sido culpable de estos desórdenes, excepto con los propios falsos maestros. Pero tan pronto como dejaron de seguir a estos falsos apóstoles, él los abrazó sin más, con todo el amor y la ternura de un padre, enterrando toda su censura, cismas y desórdenes en la cena del Señor, así como su maltrato hacia él, el extraordinario mensajero de Cristo para ellos. De hecho, el apóstol nunca dio ninguna instrucción para la suspensión de ningún miembro de la cena del Señor, a causa de estos desórdenes o de cualquier otra parte de la adoración pública de Dios. No obstante, en lugar de esto, les da instrucciones sobre cómo asistir mejor a la cena del Señor y a otras partes del culto. Él mismo, sin suspensión ni interrupción, pasa a llamarlos y tratarlos como a hermanos amados, cristianos, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y alaba a Dios a favor de ellos, por la gracia que les es dada en Cristo Jesús, y muestra frecuente y abundantemente su caridad hacia ellos, en innumerables expresiones que podría mencionar. Y nada es más evidente que no los trata como personas respecto de las cuales existe un obstáculo para que otros los traten con la caridad que corresponde a los santos y a los miembros buenos y honestos de la Iglesia cristiana, hasta que la barrera sea eliminada mediante un proceso de la Iglesia. Y de hecho, el insistir en un proceso de la Iglesia con cada miembro que se ha comportado desordenadamente, en tal estado de confusión general, no es una manera de edificar la Iglesia de Dios, lo cual es el fin de la disciplina de la Iglesia, sino de empujarlo hacia abajo. Esta no será la manera de curar un miembro enfermo, sino de traer la enfermedad a todo el cuerpo. No estoy solo en estos sentimientos, ya que tengo razones para pensar que Coronel Stoddard, por la conversación que he tenido con él, piensa de la misma manera. Llegaron aquí, el otoño pasado, dos jóvenes pertenecientes a la iglesia de New Haven, que habían sido miembros de la iglesia del Sr. Noyes, pero la habían abandonado y se habían unido a la iglesia separada, y habían hecho un pacto con ella, cuando esa iglesia se encarnó. El Sr. Noyes y el rector consideraron esto como un crimen que no debía pasarse por alto. Luego después, estos jóvenes se declararon dispuestos a regresar a la reunión del Sr. Noyes, pero se les exigía una confesión particular en el centro de reuniones. En consecuencia, cada uno de ellos había ofrecido una confesión, pero no se consideró suficiente, pues era necesario que añadieran algunas cosas en las que pensaron mucho, y me consultaron al respecto. Informé a Coronel Stoddard del asunto y le pedí su opinión. Dijo que no le parecía razonable exigir ninguna confesión, y que considerando el estado general de confusión que había existido, y las instrucciones y ejemplos que habían tenido estos jóvenes, bien podría considerarse suficiente, que ahora estaban dispuestos a cambiar su práctica y regresar nuevamente a la reunión del Sr. Noyes. No es que usted, reverendo señor, esté obligado a pensar como lo hace Coronel Stoddard.
Sin embargo, creo que, considerando su carácter y relación, y su buen juicio puede ser de tanto peso como para obligarlo a prestar atención y sopesar las razones que da. Las objeciones que estas personas hayan podido tener contra la asistencia ordinaria a su reunión pueden ser muy triviales, pero, sin embargo, supongo que, a través de la enfermedad, puede suceder lo mismo con los cristianos verdaderamente honestos, que las cosas triviales pueden tener un gran peso en sus conciencias, de modo que se apoderen de ellas firmemente hasta que estén mejor iluminados, como en los tiempos pasados en el país. Y me estoy refiriendo a la controversia que hubo entre presbiterianos y congregacionalistas. Según he oído, en aquellos días algunos se preguntaban si un presbiteriano, viviendo y muriendo como tal, podía salvarse. Algunos presbiterianos que han vivido con nosotros han deseado el bautismo para sus hijos, quienes aún han vivido en descuido de las ordenanzas del Señor Jesucristo, debido a una diferencia en algunas circunstancias triviales de la administración del método de la Iglesia de Escocia. Habiendo sido discutido este asunto, Coronel Stoddard en particular pensó que su negligencia debería ser soportada y deberían ser considerados como cristianos, y sus hijos deberían recibir el bautismo, porque por trivial que fuera el fundamento de sus escrúpulos, por ignorancia podrían ser honestos y conscientes en sí mismos. En cuanto al pacto de la Iglesia que estas personas han celebrado, en el que se han obligado ordinariamente a unirse al culto de esa Iglesia, supongo que nadie debe interpretar las promesas de un pacto de la Iglesia en un sentido tal que excluya todas las reservas de libertad, en caso de alteración del juicio, en los asuntos de conciencia y religión, en un aspecto u otro. Como si una persona, después de incorporarse a una iglesia congregacional, se convirtiera en un episcopal o anabautista concienzudo, o, mediante cualquier cambio de juicio, llegara a pensar que los medios o la forma de adoración son legales, y lo mismo en otros aspectos que podrían mencionarse. Y si es así, que estas personas, en algunas de sus conversaciones y conductas, han manifestado un espíritu contencioso y perverso, al momento de retirarse de su iglesia, confieso que esto da mayores motivos de sospecha sobre la sinceridad de su alegato de conciencia. Sin embargo, en cuanto a esto, humildemente concibo que se deben hacer concesiones. Debe considerarse que es posible que las personas, en un asunto de esta naturaleza, puedan en el asunto mismo ser conscientes. Sin embargo, en el curso de su manejo puedan ser culpables de mezclas de pasión muy corruptas y toda mala disposición, como de hecho suele ser el caso de los hombres en largas controversias de cualquier naturaleza, e incluso de los hombres concienzudos. Por lo tanto me parece que si las personas en tal caso no son obstinadas en lo que les falta con respecto a esto, y no intentan justificar sus perversidades y discursos no cristianos. Para casos así pueden merecer crédito, cuando profesan que son conscientes del asunto en general. De esta manera, querido Señor, le he comunicado libremente algunos de mis pensamientos, con respecto a algunas de las preocupaciones de este día difícil, que le resulta preocupante, sin embargo, no con el objetivo de dirigir su conducta, sino simplemente para cumplir con la solicitud a la que he aludido. Soy plenamente consciente de que no soy el pastor de la segunda iglesia de Hartford, y solo deseo que considere imparcialmente las razones que le he ofrecido. Rogando a Cristo, nuestro Señor común, que os dirija en vuestra teoría y práctica hacia lo que sea aceptable ante sus ojos. Tuyo, reverendo Señor, tu amigo y hermano, Jonathan Edwards. En mayo de 1743, el señor Edwards fue, como de costumbre, a Boston para asistir a la convención del clero, que se celebra el día después de las elecciones generales. Iba a caballo, y detrás de él iba montada su hija mayor. En Brookfield se encontraron con el reverendo señor Clapp, rector del Yale College, su esposa y su yerno, también a caballo, y varios otros, todos viajando en la misma dirección, y el señor Edwards, uniéndose a la compañía, viajó al lado del señor Clapp durante una parte considerable del viaje. Al comenzar sus estudios en la Universidad de Harvard, al año siguiente, en 1744, el señor Clapp declaró, ante un gran número de caballeros,
tanto en Boston como en Cambridge, que mientras cabalgaba por Leicester, en mayo del año anterior, que fue informado por el señor Edwards, que el señor Whitefield le dijo, abre comillas, que tenía el propósito de destituir de sus puestos a la mayor parte de los ministros de Nueva Inglaterra. Y en lugar de estos, suministrar a sus púlpitos ministros de Inglaterra, Escocia y también Irlanda. Cierra comillas. Esta declaración sorprendió a quienes la escucharon. Sin embargo, al provenir de tal fuente, se creyó y circuló ampliamente. El señor Edwards se enteró con asombro y sin dudarlo negó haberlo dicho. El señor Clapp, al enterarse de esta negativa, dirigió una carta al señor Edwards, fechada el 12 de octubre de 1744, en la que relataba de nuevo la supuesta conversación, en los mismos términos, pero antes de que éste la recibiera, había enviado una carta al señor Clapp, fechada el 18 de octubre de 1744, mostrándole su error y pidiéndole que lo corrigiera. El 29 de octubre escribió una respuesta a la carta del día 12. El señor Clapp, recibiendo otro, fechado el 28 de octubre, antes de enviarlo, respondió a este también en la postdata, con fecha del 3 de noviembre. El señor Clapp, al considerar que se creía la contradicción de su declaración por parte del señor Edwards, y habiendo oído, aunque incorrectamente, que el señor Edwards estaba a punto de publicar tal contradicción, imprudentemente publicó una carta a su amigo en Boston, en la que no solo reafirmaba su declaración anterior, sino que declaraba que el señor Edwards, en correspondencia privada le había hecho una declaración, igualmente completa y enérgica, sobre el mismo punto. El señor Edwards publicó una respuesta en una carta a su amigo en Boston, fechada el 4 de febrero de 1745, en el que dio sus dos cartas del 18 y 29 de octubre, con la postdata del 3 de noviembre, de lo cual se desprende que en lugar de admitir la verdad de la declaración del señor Clapp, la había negado de la manera más explícita y solemne, y para mostrar cómo el señor Clapp pudo haber sido inducido al error. Reconoció que él mismo suponía que el señor Whitefield anteriormente opinaba que los ministros inconversos no deberían continuar en el ministerio. Y que él mismo supuso que el señor Whitefield se esforzó por propagar esta opinión y una práctica que le fuera agradable, y que todo lo que alguna vez había declarado a nadie era simplemente su propia opinión, y no ningún designio declarado del señor Whitefield. También admitió que el señor Whitefield le dijo que tenía la intención de traer a varios jóvenes para que fueran ordenados por los señores Tennant de Nueva Jersey. Luego pregunta si esto es lo mismo que afirmó el señor Clapp y sugiere una variedad de argumentos que parecen absolutamente concluyentes de que nunca podría haber hecho tal afirmación. El señor Clapp, en respuesta a esto, en una carta al señor Edwards, fechada el 1 de abril de 1745, se pone seriamente a la tarea de demostrar que la afirmación del señor Edwards, abre comillas, que el señor Whitefield le dijo que tenía la intención de traer a un número de hombres jóvenes para ser ordenados por los señores Tennant. Cierra comillas. En vista que George Whitefield había sido de la opinión de que los ministros inconversos no debían continuar en el ministerio y que el propio señor Edwards suponía que el señor Whitefield se esforzaba por propagar esta opinión, una práctica acorde con ella, equivalía a que el señor Edwards dijera que el señor Whitefield le había dicho, abre comillas, que éste tendría el propósito de expulsar de sus puestos a la mayor parte de los ministros de Nueva Inglaterra. Luego suplir sus vacantes con ministros de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Cierra comillas. El señor Edwards, en una carta al señor Clapp, fechada el 20 de mayo de 1745, después de exponer en pocas palabras lo desesperadamente absurdo de este intento, entra en la discusión de la cuestión de si alguna vez le hizo tal declaración al señor Clapp, con tanta calma como mostró después al examinar la cuestión de un poder de autodeterminación, y con tal precisión lógica en el argumento, que probablemente a ninguno de sus lectores jamás le quedó ninguna duda al respecto. No, ni siquiera a su propio antagonista. Porque nunca pensó que era apropiado intentar una respuesta, y en la protesta pública de la facultad de la Universidad de Yale contra el señor Whitefield, él y sus asociados en el cargo dicen,
En alusión a esta misma conversación, usted le dijo al reverendo señor Edwards de Northampton que tenía la intención de traer varios jóvenes de Inglaterra, que serían ordenados por los señores Tennents. Aquellos que tengan la oportunidad de leer estas comunicaciones encontrarán en los relatos del señor Edwards un ejemplo de controversia personal llevada a cabo en todo momento, en un grado muy poco común, con el espíritu de un caballero y de un cristiano. Esto ocurrió en un periodo de gran agitación, cuando muchos ministros habían sido destituidos y muchas iglesias destrozadas, y cuando las mentes de los hombres estaban, por supuesto, preparadas de antemano para creer todo lo que favoreciera su propio lado de la cuestión. En este caso, el señor Clapp estaba evidentemente equivocado, pero aún así, era verdaderamente un hombre respetable y valioso. Tenía una mente poderosa, rica en inventos y repleta de conocimientos, estaba profundamente versado en matemáticas, física y astronomía, así como en los principios del derecho, y era un hábil instructor y gobernador de la institución que presidía. Fue elegido por una junta directiva, de sentimiento exclusivamente arminiano, y todos sus asociados en el cargo sostenían los mismos principios. Al mismo tiempo, aunque participó calurosamente en la controversia relativa al señor Whitefield, con la plena convicción de que su propósito era ocasionar la separación de iglesias y buscar, en la medida de lo posible, la expulsión de todos los que consideraba ministros inconversos, y sin duda se sintió feliz al suponerse capaz de demostrar que tal era su propósito declarado, basándose en el testimonio de uno de sus más cálidos amigos. Sin embargo, estuvo lejos de tomar el terreno bajo la ortodoxia asumida por muchos del mismo lado, sino que siempre se adhirió a las doctrinas de la gracia y, en última instancia, se convirtió en su campeón. Algún tiempo después, mostró su magnanimidad al presentar el ensayo sobre la libertad de la voluntad, como un clásico en la universidad. Cabe resaltar que The Freedom of the Will, en español, La libertad de la voluntad, fue la obra más famosa de Jonathan Edwards. En agosto de 1744, el señor Edwards predicó el sermón titulado La verdadera excelencia de un ministro del Evangelio durante la ordenación del señor Robert Abercrombie al ministerio del Evangelio en Pelham. Este caballero era de Escocia y se lo habían dado a conocer al señor Edwards sus corresponsales en ese país, y a través de sus amables oficios fue presentado a la gente de Pelham. El sermón fue publicado inmediatamente después. El lector probablemente recordará que el señor M. Cuyock, en su carta del 13 de agosto de 1743, había expresado la opinión de que la Iglesia de Dios, antes de su extensión y triunfo definitivo, estaba destinada a encontrarse en constituciones más extensas y pruebas formidables de las que jamás había experimentado. El señor Edwards, tras una minuciosa investigación de las profecías bíblicas, quedó convencido de que esta interpretación comúnmente aceptada por la Iglesia en esa época era errónea. Luego expresó su desacuerdo dando la siguiente respuesta. A continuación, la respuesta de Jonathan Edwards al reverendo señor M. Cuyock. Al reverendo señor M. Cuyock. Northampton, 5 de marzo de 1744. Reverendo y querido señor. Le devuelvo las gracias por su carta tan servicial, entretenida e instructiva, fechada el 13 de agosto de 1743, que recibí a finales de octubre. Mi respuesta se ha retrasado lamentablemente debido a mi distancia de Boston, y al no poder encontrar ninguna oportunidad de enviarla allí, antes que se haya ido el barco que trajo tus letras, por lo cual me arrepentí mucho. Mi demora en responder ha estado lejos de atribuirse a indiferencia alguna con respecto a esta correspondencia, por la que me siento muy honrado y privilegiado. Es probable que otros corresponsales le hayan informado anteriormente cuál es el estado actual de las cosas en Nueva Inglaterra. De hecho, en muchos aspectos es muy melancólico, hay una gran alteración en estos 2 años, creo que desde hace tanto tiempo, desde que el Espíritu de Dios comenzó a retirarse, y esta gran obra ha ido decayendo.
Un gran número de personas en el país, hace unos 2 años atrás, se elevaron a una altura extremada, de gran gozo y elevación mental, y por falta de vigilancia y sensibilidad del peligro, y la tentación que hay en tales circunstancias, muchos quedaron muy expuestos, y el diablo pronto se aprovechó de las multitudes, y éstas insensiblemente para sí mismas, se alejaron de Dios y de su deber. Dios se sintió irritado porque no fue santificado en esta altura de avance, como debería haber sido. Vio nuestro orgullo espiritual y nuestra confianza en nosotros mismos, y las llamas contaminadas que surgieron del celo intemperante e impío, y pronto, en gran medida, se apartó de nosotros. La consecuencia ha sido que el enemigo ha llegado como una inundación, en varios aspectos, hasta que el diluvio ha arrasado toda la tierra. Desde el principio hubo una gran mezcla. Especialmente en algunos lugares, las experiencias engañosas y la religión falsa mezcladas con la verdad. Y a partir de entonces la mezcla se hizo mucho mayor, y muchos se dejaron llevar por tristes engaños. Esto abrió la puerta para que el enemigo entrara como una inundación en otro aspecto. Es decir, dio grandes ventajas a estos enemigos y oponentes de esta obra. Les proporcionó armas y les dio nuevo coraje, y ha puesto a los amigos de la obra en tal desventaja, que nada de lo que pudieran hacer serviría para resistir su violencia. Nos ha llegado la hora y el momento en que la obra se detuvo en todas partes, y es un día de triunfo del enemigo, pero también creo en un día de humillación del pueblo de Dios, que al final será mejor para ellos que sus elevaciones y arrebatos. Ha existido entre nosotros el tiempo en que el sembrador salió a sembrar, y hemos visto la primavera en la que la semilla brotó en diferentes clases de terreno, pareciendo entonces hermosa y floreciente. Pero esta primavera ya pasó, y ahora vemos el verano, en el que el sol sale con un calor abrasador que prueba la clase de terreno, y ahora se nota la diferencia. La semilla que cayó en pedregales donde solo había una fina capa de tierra sobre una roca, se seca, secándose la humedad. Y las semillas escondidas, cuyas raíces está en tierra indómita, que brotaron por la palabra, luego fueron ahogadas por los espinos. Muchos grandes maestros han caído, algunos en flagrantes inmoralidades, otros en un orgullo arraigado en un entusiasmo espiritual y en una conducta incorregible y salvaje, algunos en una mentalidad fría mostrando una gran indiferencia hacia las cosas de la religión. No obstante, hay muchos, y espero que sean la mayor parte de los que se profesaban conversos, que hasta ahora parecen la buena tierra, y a pesar de las espesas y oscuras nubes que tan pronto siguen a ese bendito sol que hemos tenido. Sin embargo, no puedo dejar de mantener firmemente la esperanza y la persuasión de que Dios revivirá su obra, y que lo que ha sido tan grande y extraordinario es un precursor de una obra aún más gloriosa y extensa. Se ha informado e impreso calumniosamente contra mí, que he dicho muchas veces que el milenio ya había comenzado, y que comenzó en Northampton. Un doctor en teología de Nueva Inglaterra se ha atrevido a publicar un informe al mundo, relacionado a una sola persona, que está oculta y mantenida detrás de la cortina. Pero el informe es muy diferente de lo que he dicho alguna vez. De hecho, he dicho a menudo, como lo digo ahora, que consideraba los últimos y maravillosos avivamientos de la religión como precursores de aquellos tiempos gloriosos tan a menudo profetizados en las Escrituras, y que este fue el primer amanecer de esa luz, y el comienzo de esa obra que en su progreso y resultado, finalmente traería la gloria de los últimos días a la Iglesia. Pero hay muchos que saben que de vez en cuando, he agregado que probablemente habrá muchos conflictos dolorosos y convulsiones terribles, y muchos cambios, avivamientos, intermedios, retornos de nubes oscuras y apariciones amenazadoras antes de que esta obra termine. Han sometido al mundo, y el reino de Cristo será establecido y esto será con paz en todas partes, lo que será la prolongación del milenio o día de paz, regocijo y triunfo de la Iglesia en la tierra, del que tantas veces se habla. Quedé muy entretenido y encantado, querido Señor, con sus pensamientos sobre ese texto de Isaías 59:19, que mencionas en tu carta, y así lo han sido muchos otros a quienes se los he comunicado.
Y en cuanto a lo que usted dice acerca de algún terrible golpe o prueba que aún persistirá antes de los días felices de la prometida paz y prosperidad de la Iglesia, hasta ahora estoy de acuerdo con usted, pues creo que antes de que la Iglesia de Dios haya obtenido la conquista y el reino visible en la tierra, Satanás será derrocado y el reino de gracia de Cristo se establecerá en todas partes sobre sus ruinas. Habrá una lucha grande y poderosa entre el reino de Cristo y el reino de Satanás, acompañada por las convulsiones y conmociones más grandes y extensas que jamás hayan existido sobre la faz de la tierra, donde sin duda sufrirán muchos cristianos en particular y tal vez algunas partes de la Iglesia. Pero que los enemigos de la Iglesia de Dios vuelvan a obtener tales ventajas contra ella, como lo han hecho en tiempos pasados, y que la victoria esté de su lado, o que alguna vez se la den a la bestia, nuevamente para hacer guerra contra los santos, prevalecer contra ellos y vencerlos, así como se menciona en Apocalipsis 13:7 y Apocalipsis 11:7 y en Daniel 7:21. A tal grado como lo ha sido hasta ahora. Eso es diferente de lo que espero. Aunque en esto estaría lejos de establecer mi propio juicio, en oposición al de otros, que son más hábiles que yo en las profecías de las Escrituras. Creo que lo que principalmente ha inducido a muchos teólogos a hacer de esa opinión es lo que se dice en Apocalipsis 11, respecto al asesinato de los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11:7 y 8. ¿Qué dice? Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en las calles de la gran ciudad, etc. El evento del que aquí se habla parece evidentemente ser aquel, en el que los enemigos de la Iglesia obtienen la mayor ventaja contra ella, que la que jamás hayan tenido, y tienen la mayor conquista sobre ella, que la que jamás hayan obtenido, lo cual acercará a la Iglesia a una extinción total. Por muchas edades la Iglesia fue muy pequeña, representada por dos testigos, y habían estado mucho tiempo en un estado muy abatido, profetizando vestidos de cilicio. Pero ahora están muertos y sus enemigos triunfan sobre ellos, como si hubieran obtenido una victoria completa, y se ha de considerar que ahora han superado toda posibilidad de recuperación, habiendo menos perspectivas una de restauración de la Iglesia que nunca antes. Pero debemos esperar esto, querido Señor, que cuando Satanás encuentre los medios para hacer que las cosas sucedan, que después de todo el aumento de luz que ha habido en el mundo, desde la Reforma, habrá un regreso de un tiempo más oscuro, que el anterior que hubo en las profundidades de las tinieblas del papado, antes de la Reforma, cuando la Iglesia de Dios estará más cerca de una extinción total y tendrá menos visibilidad. Toda religión y luz de verdad serán cada vez más borradas de la memoria de la humanidad, y el reino de Satanás y la oscuridad se establecerá más firmemente. Todos los monumentos de la verdadera religión serán abolidos, y cuando el estado del mundo sea tal que parezca más alejado de cualquier esperanza de un renacimiento de la verdadera religión que nunca. ¿Será esto concebible o posible? Tal como está el estado actual de las cosas en todo el mundo, incluso entre los propios papistas, si no ocurre un milagro mayor que el que cualquier otro que el que Dios pueda realizar, en un corto periodo de tiempo, gradualmente esto será una realidad. Empezará la más grosera ignorancia y se extinguirá todo recuerdo y monumento de la verdad, como fue el caso en esa gran extinción de la religión verdadera que ocurrió antes de la Reforma. Además, si suponemos que esta guerra de la bestia que sube del abismo contra los dos testigos, en la que los vence y los mata, si es realmente la última guerra que la Iglesia tendrá con la bestia, ese conflicto grande y poderoso, que será justo antes del derrocamiento final del Anticristo del que leemos en el capítulo 16, en los versículos 13 y siguientes, y en el capítulo 19. ¿Cómo conciliaremos el capítulo 11? Donde la Iglesia lucha con dolor, vestida de cilicio y de sangre, y el capítulo 19. Donde los santos no son representados luchando con dolor y sangre, aunque la batalla es sumamente grande, sino más bien, su capitán sale a esta batalla, con fuerza, gloria y triunfo, con gran pompa y magnificencia,
En un caballo blanco, y en su cabeza muchas coronas, y en su vestidura y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, y los santos lo siguen, no vestidos de cilicio, sino saliendo sobre caballos blancos, vestidos de lino puro, limpio y blanco, la vestidura de triunfo, la misma vestidura con la que aparecen los santos, en Apocalipsis 7:14. Cuando aparecen con las palmas en las manos, después de haber lavado sus ropas manchadas con su propia sangre, y que fueron blanqueadas en la sangre del Cordero. En el conflicto del que se habla en el capítulo 11, la bestia hace guerra contra los dos testigos, los vence y los mata, lo mismo está predicho en Daniel 7:21. Y en Apocalipsis 13:7. Pero en esa última gran batalla, justo antes de la caída del Anticristo, encontramos lo contrario de esto. Allí la Iglesia obtendrá una gloriosa victoria sobre la bestia, y la bestia es tomada y arrojada al lago de fuego. Así dice Apocalipsis 17:14. Estos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Comparado con el capítulo 19 versículo 16 hasta el final, y el capítulo 16 al 17. En ese conflicto del capítulo 9, la bestia hace guerra con los testigos, y los mata, y sus cadáveres yacen expuestos sin sepultarse, como si fuera carne para las bestias de la tierra y las aves del cielo. Pero en ese último conflicto, Cristo y su Iglesia matarán a sus enemigos y darán sus cadáveres como comida para las bestias de la tierra y las aves del cielo, como dice el capítulo 19-17, etc. No hay ninguna apariencia en las descripciones que se dan de esa gran batalla, de las grandes ventajas obtenidas en ella contra la Iglesia, antes de que el enemigo sea vencido, sino toda apariencia de lo contrario. Las descripciones en los capítulos 16 y 19 de Apocalipsis de ninguna manera permitirán tal ventaja, como la de vencer y matar a la Iglesia o al pueblo de Dios, y su permanencia sin sepultarse por algún tiempo, de modo que sus cadáveres puedan ser abusados por sus enemigos para que los pisoteen y se diviertan. En el capítulo 16 tenemos un relato de su reunión en el lugar llamado Armagedón, y luego lo primero que oímos después de eso, es el derramamiento de la séptima copa de la ira de Dios, y una voz que dice: Hecho está, y así en el capítulo 19, leemos de la bestia, y de los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y luego lo siguiente que oímos es que se llevaron a la bestia, etc. El acontecimiento del conflicto de la bestia con la Iglesia en el capítulo 11 es el triunfo de los enemigos de la Iglesia, cuando los pueblos, tribus, lenguas y naciones, y los que habitan la tierra, vean los cadáveres de los santos tirados en las calles, y se regocijen sobre ellos, y felices, se envían regalos unos a otros. Pero el acontecimiento de esa gran y última batalla, antes de la caída del Anticristo, es todo lo contrario de esto, incluso el triunfo de la Iglesia sobre sus enemigos, como si estuviera completamente destruida. Aquellos hechos que son consecuencia de la cuestión de la guerra con los testigos en el capítulo 11, de ninguna manera corresponde a aquellos que se presentan como consecuencia de ese último conflicto del Anticristo con la Iglesia. Allí dice que cuando los testigos subieron al cielo, en la misma hora hubo un terremoto, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y en el terremoto murieron 7,000 hombres. Pero esto no parece responder en absoluto a lo que se describe. Capítulo 16 y 19, la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle la copa del vino del ardor de su ira. Y todas las islas huyeron, y las montañas no fueron encontradas. Antes se había mencionado que hubo un gran terremoto, tan fuerte y tan grande el cual no lo había habido desde que los hombres están sobre la tierra. Y en el capítulo 19, en lugar de matar a 7,000 hombres, parece como si hubiera una matanza general de todos los enemigos de la Iglesia, en todo el mundo. Y además, si leemos el capítulo 11, veremos que la caída de la 10ª parte de la ciudad, y el levantamiento de los testigos, y su puesta en pie y ascendiendo al cielo,
se representan allí completamente distintos de los cumplimientos de la gloria de la Iglesia, después de la caída del Anticristo y el juicio y destrucción de Dios a los enemigos de la Iglesia. El juicio aquí mencionado, ejecutado sobre los enemigos de Dios, está bajo otro ay, y los beneficios otorgados a la Iglesia están bajo otra trompeta. Porque inmediatamente después del relato del levantamiento y ascenso de los testigos y sus consecuencias, siguen estas palabras en el versículo 14 y 15. El segundo ay ha pasado, y he aquí que el tercer ay viene pronto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos de este mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en los siguientes versículos, tenemos un relato de las alabanzas cantadas a Dios en la ocasión, y en el último versículo tenemos una breve pista de ese mismo gran terremoto, y el gran granizo, y esos truenos, relámpagos y voces, de los que tenemos un relato en la última parte del capítulo 16, de modo que el terremoto mencionado en el último verso de Apocalipsis 11, de capítulo 11. Parece ser el gran terremoto, que acompaña al último gran conflicto de la Iglesia y sus enemigos, en lugar del mencionado en el versículo 13. La gran objeción contra todo esto, es que se dice que los testigos deberían profetizar durante 1260 días, vestidos de cilicio, y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia debe hacer guerra contra ellos y matarlos, etc. Y que parece manifiesto que después de esto ya no están de cilicio, porque de ahora en adelante están en un estado exaltado en el cielo. Y que por lo tanto, viendo que el tiempo de su uso de cilicio es de 1260 días, es decir, durante el tiempo de la continuación del Anticristo, por lo tanto, su muerte y su resurrección deben ocurrir al final de este periodo, al final del reinado del Anticristo. En respuesta a lo cual diría, supeditado a mejores juicios, que humildemente concibo que no podemos inferir con justicia de esta profecía más que esto. A saber, que los 1260 días es el tiempo apropiado, por así decirlo, de la angustia y la esclavitud de la Iglesia, o de vestirse de cilicio, porque es el tiempo señalado del reinado del Anticristo. Pero esto no impide que Dios, por gran compasión hacia su Iglesia, de alguna manera acorte los días, y conceda que su Iglesia en alguna medida anticipe la gran entrega señalada que debería ocurrir al final de estos días, como evidentemente lo ha hecho en la Reforma. Por lo cual a su Iglesia se le ha concedido un gran grado de restauración de las tinieblas, poder y dominio del Anticristo, antes de su propio tiempo de restauración, que es al final de los 1260 días. Y así la Iglesia, por la compasión de su Padre y Redentor, anticipa su liberación de sus dolores, y en algunos aspectos, se le ha puesto fin a su testimonio en cilicio, ya que muchas partes de la Iglesia en adelante son sacadas del dominio de los poderes anticristianos a un estado de libertad. Aunque en otros aspectos, se puede decir que la Iglesia todavía continúa en cilicio y en el desierto, como se menciona en el capítulo 12-14, hasta el fin de los días. Y en cuanto a los testigos que estaban de pie y subían al cielo, yo propondría que se considere, si se puede entender algo más que el hecho de que la Iglesia protestante sea ahora, al menos en muchas partes de ella, capaz de sostenerse sobre sus propias piernas y en su propia defensa, y siendo elevada a tal estado, que de ahora en adelante está fuera del alcance de los poderes romanos, que hagan lo que quieran. Nunca más podrán tener a la Iglesia bajo su poder, como lo habían hecho antes, como muchas veces en las Escrituras el pueblo de Dios que habita en seguridad, fuera del alcance de sus enemigos, está representado por su morada en lo alto, o estar colocado en lo alto. Salmo 59:1. Isaías 33:16. Salmo 69:29. Salmos 91:14. Salmo 107:41, y Proverbios 29:25. Se decía que los hijos de Israel, cuando fueron sacados de Egipto, eran llevados sobre alas de águila, que es altiva en su vuelo, vuela hacia el cielo donde ninguno de sus enemigos puede alcanzarla.
Podría observar aquí que tenemos otros casos en los que Dios acorta los días del cautiverio y esclavitud de su iglesia, ya sea al principio o al final, en cierta medida paralelos con esto. Así, el tiempo propio de la servidumbre de la posteridad de Abraham, en tierra extraña, fue de 400 años, Génesis 15:13, pero, aún así, Dios en su misericordia retrasó su esclavitud, por lo que el tiempo se acortó mucho al principio. Así que el tiempo en que fue predicho que toda la tierra de Israel sería una desolación y un espanto, y la tierra no disfrutaría de sus sábados, fue 70 años, Jeremías 25:11 y 12, y estos 70 años están fechados en 2 de Crónicas 36, 20 y 21. Del cautiverio de Sedequías, sin embargo, desde ese cautiverio hasta el decreto de Ciro transcurrieron unos 52 años, aunque en realidad pasaron unos 70 años antes de que se terminara el templo. Así que el tiempo apropiado de la opresión de Antíoco Epífanes, durante el cual tanto el santuario como el ejército serían hollados por él, fue de 2300 días, Daniel 13, 14. Sin embargo, Dios le dio a Israel un grado de rendición por parte de los macabeos, y fueron ayudados con un poco de ayuda, y el ejército dejó de ser pisoteado antes de que expirara ese tiempo. Daniel 11, 32 y 34. Pero en estas cosas, querido Señor, no soy en modo alguno dogmático, solo ofrezco humildemente mis pensamientos sobre lo que usted sugiere en su carta, sometiéndolos a su censura. Es una lástima que esperemos una devastación tan terrible de la Iglesia, antes de su último y más glorioso parto, si no es posible esperar tal cosa. Puede ser una tentación para algunos miembros del pueblo de Dios desear y orar menos fervientemente por la proximidad del día glorioso de la Iglesia y menos regocijarse por las señales de su aproximación. Pero, sigamos con el plan que queramos, es más evidente en las Escrituras que se esperan grandes dificultades entre la Iglesia de Dios y sus enemigos antes de su gran victoria, y puede haber muchas dificultades menores antes de ese último, mayor y universal conflicto. La experiencia parece mostrar que la Iglesia de Dios, según el método de Dios para tratar con ella, necesita mucho para prepararla gradualmente para esa prosperidad y gloria que Él le ha prometido en la tierra. Así como el crecimiento de la tierra después del invierno, necesita prepararse gradualmente para el calor del verano. He conocido casos en los que al llegar repentinamente el calor en la primavera, sin interrupciones de frío para detener el crecimiento, las ramas, muchas de ellas, por un crecimiento demasiado apresurado, han muerto después. Y tal vez Dios pueda traer una primavera espiritual como lo hace con la naturaleza, como cuando de vez en cuando, una agradable estación soleada, y luego una interrupción por nubes y vientos tormentosos, hasta que finalmente el sol se acerque cada vez más y la luz aumente, la fuerza del invierno se rompe. Somos extremadamente propensos a desviarnos del camino correcto. Un aumento muy grande del consuelo, que es repentino, sin tiempo ni experiencia, en muchos casos ha parecido herir el alma en algunos aspectos, aunque parece beneficiarla en otros. A veces, al mismo tiempo que el alma parece maravillosamente liberada de aquellas concupiscencias que son más carnales y terrenas, hay un aumento insensible de las que son más espirituales. Así como cuando Dios dijo a los hijos de Israel que expulsaría poco a poco a los antiguos habitantes de la tierra de Canaán y no los consumiría de una vez, para que las bestias del campo no se multiplicaran sobre ellos. Necesitamos mucha experiencia para enseñarnos las innumerables formas en que somos responsables de equivocarnos y para mostrarnos las malas y perniciosas consecuencias de esos errores. Si a Dios le placiera, dentro de muchos años, conceder otro gran renacimiento de la religión en Nueva Inglaterra, tal vez deberíamos estar muy en guardia contra los errores con los que nos hemos topado y que esta vez nos han destrozado, pero que aún podrían ejecutarse insensiblemente en otros errores en los que ahora no pensamos. Pregúnteme, reverendo Señor, si rechazo por falsificaciones todas aquellas visiones y trances. Estoy lejos de hacerlo. Soy, y siempre he sido en esa materia, de la misma opinión que expresa el señor Robe en algunos de esos panfletos que me envió el señor M. Laurin, de que las personas no deben ser rechazadas ni aprobadas sobre tal base.
He expresado lo mismo en mi discurso sobre las marcas de una obra del Espíritu verdadero y no he cambiado de opinión. Me temo, querido Señor, haber sido demasiado atrevido con usted al ser tan largo y tedioso, y haber sido demasiado impertinente y atrevido para expresar mi opinión sobre esto y aquello. Pero considero que le escribo a un amigo y hermano cristiano sincero, con quien puedo ser libre y audaz, y de quien puedo prometerme excusa y perdón. Querido hermano, pido sus más sinceras oraciones por mí y por Nueva Inglaterra. Soy, tu afectuoso hermano, comprometido amigo y servidor. Jonathan Edwards. La opinión aquí expresada por el señor Edwards no fue el resultado de un examen simple y superficial del tema en discusión. Tuvo un tiempo considerable antes de examinar, en gran detalle, las profecías de Daniel y Juan con respecto a este mismo punto. Y como pronto tendremos ocasión de comentar, estaba convencido de que la opinión entonces comúnmente aceptada de que las pruebas más severas de la Iglesia aún estaban en el futuro, era errónea. El reverendo Samuel Buell, a quien ya he mencionado, predicó en Northampton durante la ausencia del señor Edwards, en enero de 1742, con fervor y éxito poco comunes, continuó sus labores, como evangelista entre las iglesias, hasta 4 años, y finalmente aceptó una invitación de la gente de East Hampton, un pueblo en la esquina C de Long Island, para convertirse en su ministro. A petición suya, el señor Edwards fue a East Hampton y allí predicó su sermón de instalación, el 19 de septiembre de 1746, de Isaías 62, 4 y 5. Fin del capítulo 13.